Hola, bueno, ya solo nos quedan 8. Veremos quiénes pasaron y con quiénes se enfrentarán. Palmeiras contra Botafogo, en el partido entre brasileños, en el torneo mundial de la FIFA, en Estados Unidos. En el Lincoln Financial Field no pasó nada en los 90 minutos reglamentarios, lo que hizo que tuviéramos 30 minutos más de fútbol. Y al 110, Paulinho puso el primero y único gol para el Verdão. Y lo único que pasó, además del gol, fue la expulsión de Gustavo Gómez Portillo al 116, quedando 1-0. Benfica contra Chelsea. Ahora, en un duelo entre europeos, las cosas se veían parejas, y así terminaron los 90 minutos. En un momento les digo el por qué digo 90 minutos. Primero, al 64, Reece James puso el primero para los ingleses, pero lo que realmente fue extraño, demasiado, fue que al minuto 85, por posible tormenta eléctrica, algo que hemos visto repetido varias veces durante este Mundial de Clubes, pero lo diferente es que en este partido lo pausaron durante 2 horas. 2 horas, literalmente lo que dura un partido, algo verdaderamente inexplicable. Pero lo mejor iba a llegar. Luego de 2 horas de pausa, volvió a moverse el balón al 85 y al 90+5 Ángel El Fideo Di María desde los 11 pasos puso el 1-1 y nos obligó a ir a tiempos extra. En el 92 Gianluca Prastini dejó con 10 a su equipo y de ahí el Chelsea vio sangre y fue con todo. Primero Christopher Nkunku al 108 daba la ventaja nuevamente a los Blues, luego al 114 Pedro Neto puso el tercero y cerca del final al 117 Kiernan Debsurijal puso el 1-4 definitivo. Y así, luego de 5 horas terminó el partido. Paris Saint-Germain contra Inter de Miami. El Paris Saint-Germain como que le tiene odio a todos los que se llaman Inter, ya que primero al Inter de Milán le metió 5 en la final de la UEFA Champions League y ahora al de Miami le metió menos, nada más 4. Y la prensa francesa, días antes del partido, ya lo estaban calentando, con declaraciones sobre Messi y su paso con los parisinos. En fin, empezaron con ganas los franceses. Apenas al minuto 6, João Neves puso el primero, luego al 39 puso el 2-0 y su doblete. Pero como Tomás Avilés quería un verdadero reto, se anotó en propia puerta al 44. Y luego para terminar, al 45+3, Hakimi puso el 4-0. Sí, en medio tiempo ya lo habían acabado. No pasó nada muy destacable después, y así fue como Lionel Messi y compañía se fueron, o más bien se quedaron en casa. Bueno, el punto es que los eliminaron, mientras los europeos se instalaron en la próxima ronda. Flamengo contra Bayern Múnich. En un nuevo partido entre equipos del Brasileirão contra europeos, la balanza se inclinó hacia los alemanes, y más cuando al 6 Eric Pulgar se notaba en propia puerta. Además, por favor, ¿cómo te vas a llamar Pulgar? ¿Sabes el bullying que debe tener en la primaria? Yo que él demandaba a mis padres. Pero bueno, siguiendo con el partido, al 9 Harry Kane puso el 2-0. Pero Gerson Santos da Silva daba esperanza a los brasileños, pero se les quitaba Goretzka al 41. En el segundo tiempo, de penal, Jorge Luis Frello hacía confiar a los rubronegros, pero el inglés Harry Kane ponía su doblete al 73 y el sello al viaje del do más querido do Brasil de vuelta a Brasil. Inter de Milán contra Fluminense, en una nueva muestra de que el Internazionale tuvo que usar todo su poder para eliminar al Barça de Flick, pero que luego de eso solo da pena, más cuando solo aguantan 3 minutos contra el Fluminense, ya que Germán Cano movió las redes y así estuvo el marcador durante todo el partido, hasta 90+3, donde Hércules Pereira do Nascimento, ya basta con esos nombrecitos, puso el segundo y último. Y se ve que las cosas con los italianos no van bien, con las declaraciones de Lautaro, el Torito Martínez y el presidente contra Çalhanoğlu. Esto va a dar para rato, pero no en este mundial. Manchester City contra Al Hilal, en un enfrentamiento entre petrodólares para ver quién la tenía más grande. La cartera, obvio, se medían los ingleses a los árabes y apenas al minuto 9 Bernardo Silva daba la ventaja a los de Manchester. Luego, hasta el segundo tiempo, Marcos Leonardo ponía su primero de la noche y la ventaja, pero 6 minutos después Malcolm, no ese Malcolm, este Malcolm. Dale, ¿quién está editando este video? Pero bueno, al 52 daba la ventaja a los árabes, pero 3 minutos después Erling Braut Haaland empataba y eso hizo que nos fuéramos a tiempos extra.
donde al 94 Koulibaly puso el 2-3, pero 10 minutos después Phil Foden volvió a empatar el juego, pero al 112 Marcos Leonardo ponía su doblete y le daba la victoria y la clasificación a los árabes, mientras que los birmanos tenían que regresar a Inglaterra. Real Madrid contra Juventus, en un juego donde probablemente se tenía mucha expectativa. La verdad, el juego no fue malo, pero la única acción destacada fue el gol de la nueva joya merengue, Gonzalo García al 54. Y que Mbappé volvió a las canchas luego de estar así. Pues tenía algo blanco y yo dije, a huevo, es queso, entonces no es una tortilla, es una quesadilla, entonces me la comí, güey. No mames, era un hongo, güey, y ahorita estoy en el baño. Hizo su debut en el torneo al minuto 68. Borussia Dortmund contra Monterrey. La última llave de estos octavos de final nos ponía un juego entre los alemanes del Dortmund contra los mexicanos del Monterrey, y aunque en el papel los regiomontanos se veían como las víctimas, dentro de la cancha no se vio así. Primero, al 14, Sergio Guirassy puso la ventaja a los europeos. Luego, al 24, de una posible falta, el mismo Guirassy ponía su doblete, y no fue hasta el segundo tiempo cuando al 48 Germán Berterame descontaba y daba esperanzas a los rayados. Luego de eso, durante bastante tiempo, los del Monterrey se veían mejores en la cancha. De hecho, hubo un gol anulado por fuera de lugar y un posible penal no señalado a favor de ellos, pero luego de los cambios, los amarillos volvían a tener la esférica, aunque en los últimos minutos los de Dortmund defendían con los 11. Al final, con polémica, emociones, goles, etc., y aunque el Monterrey fue mejor en las estadísticas, los alemanes pasaron a los cuartos de final. Con estos resultados, Botafogo, Benfica, Inter de Miami, Flamengo, Inter de Milán, Manchester City, Juventus y Monterrey quedaron eliminados de la Copa Mundial de Clubes de la FIFA 2025. Mucho nombre bien largo. Mientras que los cuartos de final quedaron así: Fluminense contra Al Hilal, Palmeiras contra Chelsea, Paris Saint-Germain contra Bayern Múnich y Real Madrid contra Borussia Dortmund. Pero esos partidos los veremos en otro video. Adiós.